Magnitud 4. ¿Ya? Ya, como les estaba diciendo entonces, el movimiento parabólico, principal característica es que su trayectoria es una parábola y también tiene las características del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento de caída libre, ¿no? Porque sabemos que el movimiento parabólico es la combinación de estos dos movimientos, ¿ya? Sí o sí es la combinación de estos dos movimientos. ¿Está bien? Y al ser la combinación de estos dos movimientos, MRU nos indica que la velocidad es constante, ¿ya? Y sabemos que MRU es un movimiento rectilíneo pero horizontal, ¿no? Por eso aquí, fíjense en esta parte, el movimiento rectilíneo horizontal sería velocidad en X. Por eso la velocidad en X en este caso es constante, ¿ya? Y caída libre nosotros sabemos que es un movimiento vertical, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, el movimiento de caída libre, que sería un movimiento rectilíneo vertical, sería esta velocidad, que en este caso, fíjense, sería variable. Fíjense el tamaño de este vector. Cuando este proyectil llega a este punto de su trayectoria, ya, la velocidad en Y disminuye, fíjense, ¿no es así? Va disminuyendo. A medida que va subiendo, va disminuyendo. ¿Sí? ¿Qué pasaría, jóvenes, con la velocidad que hay en este punto de aquí? La velocidad que hay en este punto de aquí, la velocidad final en Y, ¿a cuánto sería igual, jóvenes, en este caso? Cuando llega hasta su punto de quiebre o hasta su máxima altura, como me indica aquí, fíjense. 0. Cero, ¿no es así? En este caso llegaría a ser 0. ¿Ya? En ese caso tendríamos lo que es la velocidad final en el punto Y igual a 0. ¿Ya? Ahora, bueno, ¿qué más tenemos, jóvenes? En el movimiento parabólico tenemos algunas ecuaciones específicas. ¿Sí? Tenemos un segundito, a ver. Voy a cambiar el color, el tamaño de las letras. Como por ejemplo, fíjense, esta X máxima se la conoce como el alcance horizontal, ¿ya? Alcance horizontal, aquí lo vamos a notar. Está un poco grandecito eso. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros les voy a dar la fórmula con la que podemos calcular el alcance horizontal. ¿Sí? ¿Cuál sería su ecuación del alcance horizontal? Algunos docentes jóvenes dicen que el alcance horizontal se representa con la letra D, otros con la letra R, y otros, obviamente, con la letra X. ¿Sí? Nosotros vamos a usar X, evidentemente. El alcance horizontal sería, jóvenes, igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces θ. Todo esto dividido entre la gravedad. De esa manera nosotros calculamos, jóvenes, lo que sería el alcance horizontal, ¿ya? Después vamos a calcular lo que es la altura máxima. Antes de anotar la ecuación de la altura máxima, un minutito. No vamos a alcanzar el espacio para las tres ecuaciones. Pero un poquito más pegadito, ¿ya? Altura máxima. A ver, atiendan, jóvenes. Esta es una pregunta bastante teórica, ¿ya? Hay una pregunta teórica en la que me dice, ¿ya? ¿Con qué ángulo de disparo? No es así, porque aquí tenemos ángulo de disparo. ¿Con qué ángulo de disparo yo voy a determinar el máximo alcance horizontal? ¿Ya? ¿Alguien sabe con qué ángulo podemos determinar o podemos encontrar el máximo alcance horizontal o la máxima distancia horizontal? A ver, ¿alguien? ¿Con qué ángulo yo puedo calcular el alcance máximo horizontal? A ver. Imagínense, a ver un ejemplo, imagínense que voy a disparar, siempre voy a disparar con 20 metros sobre segundo, para un ángulo de 1 grado, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, hasta llegar al 89. ¿Con cuál de esos ángulos, jóvenes, yo voy a determinar el máximo alcance horizontal? A ver, en el chat están diciendo algo. Uno me dice con un ángulo de 45 grados, otro me dice con un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en realidad el máximo alcance horizontal se da con un ángulo de 45 grados.
¿Sí? Con este ángulo de 45 grados. ¿Está bien? ¿Ya? Con este ángulo, jóvenes, no importa si la velocidad varía o si la velocidad es constante, si nosotros disparamos en diferentes ángulos, con 89, con 90 grados, jóvenes, ya no sería movimiento parabólico. Si yo realizo un disparo con un ángulo de 90 grados, ya no sería un movimiento parabólico, ya sería un movimiento de caída libre, porque estaría yendo de forma vertical nada más, hacia arriba, ¿sí? Entonces ya no sería un movimiento parabólico. Con un ángulo de 89 grados sigue siendo un movimiento parabólico. ¿Ya? Esperen un momentito, a ver. Ya. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, ¿cuál sería la ecuación para calcular, ¿no? Para que nosotros podamos calcular lo que es la altura máxima? Esa de aquí sería la ecuación, jóvenes, para calcular la altura máxima. Sería velocidad inicial al cuadrado por el seno, ¿ya? Al seno cuadrado de θ. Todo esto dividido entre 2 veces la gravedad, ¿sí? Esa sería la ecuación para que nosotros podamos calcular la altura máxima. Luego, después de la altura máxima, tendríamos nosotros lo que es el tiempo de vuelo. ¿A qué se refiere con el tiempo de vuelo, jóvenes? El tiempo de vuelo, chicos, sería lo siguiente. Es el tiempo que tarda en llegar desde el punto de disparo hasta el punto de impacto, ¿no es así? Es todo el tiempo que se encuentra en el aire, ¿no es así? El proyectil. Ya. Por lo tanto, jóvenes, el tiempo de vuelo se calcula con esta ecuación. Va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ. Y esto dividido, ay caramba, todo esto dividido entre la gravedad. Ahí está, joven. De esta manera nosotros tendríamos lo que son, ya, lo que sería, jóvenes, las tres ecuaciones principales donde yo puedo calcular la distancia horizontal, la altura máxima y obviamente el tiempo de vuelo. Eso no quiere decir que son las únicas ecuaciones, ¿no? Porque tenemos más, ya, tenemos más ecuaciones, por ejemplo, por si acaso. ¿Sí? Y las demás ecuaciones las vamos a ver de esta forma, fíjense. Espera un momentito, a ver. Espera un momentito, a ver, vamos a ver una cosa. De acuerdo que yo he visto lo siguiente. No, maté. Me equivoqué. Voy a dar atrás, ¿no? Quería mostrarles una cosita, ¿no? Ahora sí. Fíjense, aquí yo tengo algunos simuladores de física, de los laboratorios de física. Creo que aquí yo tengo uno de movimiento parabólico, más o menos para que ustedes lo puedan ver. ¿A qué me refiero con que... Ah, aquí está, miren. Todos pueden ver ese simuladorcito, fíjense. Con un videíto, miren. Y ahí está. Ya, si quieren ustedes ver estos simuladores, fíjense, son simuladores de laboratorios de física. Ya, se llama simulador PHT. ¿Está bien? Vamos a dar aquí, a ver. Vamos a dar donde dice laboratorio. Fíjense, aquí yo tengo un movimiento parabólico, miren, para que ustedes no crean que se las estoy charlando. Si yo disparo este proyectil a una velocidad de 12 metros sobre segundo, miren, con diferentes ángulos. Primero con 25 grados. Vamos a realizar el disparo. Fíjense hasta dónde llega. Llega hasta aquí, ¿no? Con eso yo puedo medir la distancia. Ha llegado a 11,3 metros. Vamos a aumentar el ángulo a 30 grados, a ver. Y a 30 grados, ahí está. Vamos a realizar otra vez el disparo. Fíjense dónde llega. Obviamente se puede ver que está llegando más lejos, ¿no? Vamos a ver con 35 grados. Realizamos el disparo. Ahí está, 13 metros, ¿no? Vamos a hacer con 40 grados ahora. Con 40 grados, fíjense hasta dónde llegó. Llegó hasta este punto. 14 metros, ¿no? Ahora, si quiero, lo muevo a 45 grados. Supuestamente con 45 grados, jóvenes, yo voy a determinar lo que es la distancia horizontal máxima. ¿No es así? O sea que 46 grados ya tiene que ser menor la distancia, ¿no es así? Vamos a ver. Con 45 grados, fíjense, está llegando hasta este punto, ¿no? Un poquito más allá, ahí está, 14,6 metros. Vamos a probar ahora con 50 grados, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que no,
una vez ya realizado un disparo con 45 grados, ¿no es así? Ya no puede salir mayor la distancia, ¿no? Aunque estemos usando la misma velocidad. Si cambiamos la velocidad, obviamente la distancia va a variar, pero por eso lo mantenemos constante, ¿no? Fíjense entonces, con 50 grados hasta dónde llega. No sé si se fijan bien, ha llegado antes, ¿no es así? Antes de los 45 grados, ¿ya? Lo que pasa, jóvenes, es que a medida que nosotros le vamos aumentando el, el ángulo de disparo, obviamente el alcance horizontal va disminuyendo. Fíjense, con 61 grados, ¿dónde va a llegar? Obviamente que la altura máxima aumenta, fíjense. Pero ¿qué pasa con en este caso, qué pasa con el alcance horizontal? Va disminuyendo, fíjense. ¿Ya? De esa manera, jóvenes. ¿Está bien? Aquí con 80 grados, fíjense. Listo. Con 90 grados ya les dije, ya sería simplemente un movimiento de caída libre, fíjense. Ahí está. Entonces, con un ángulo de 90 grados, jóvenes, no vamos a tener lo que es un movimiento parabólico. ¿Ya? Un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí ya han podido observar ustedes, jóvenes, que con un ángulo de 45 grados tenemos lo que es el máximo alcance horizontal, ¿no es así? ¿Ya? Como les dije, aquí está, fíjense, esta sería la página del simulador, se llama PHT Colorado. Ustedes coloquen simplemente simulador PHT nada más y ahí pueden mirar un montón de simulaciones de laboratorio de física, ¿ya? Pero bueno, nosotros vamos a continuar en la parte que nos habíamos quedado. Entonces, ya saben, jóvenes, el máximo alcance horizontal se da con un ángulo de 45 grados. Por favor, no se vayan a olvidar esa parte, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Espera un ratito para cargando esas diapositivas. Ya. Sí. Bueno, jóvenes, entonces, estas serían las tres ecuaciones principales, pero también tenemos unas ecuaciones. Las siguientes ecuaciones vamos a aprender cómo calcular la velocidad en el eje de las X y cómo calcular la velocidad en el eje de las Y. ¿Ya? Esas ecuaciones se las voy a enseñar en esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, para ello necesito... A ver, para ello nosotros vamos a necesitar una representación gráfica. Simplemente voy a dibujar esta parte de aquí, pero un poco más grande, ya, para que ustedes puedan notar la diferencia, ya. A ver, en un segundo. Fíjense, en este caso, jóvenes, voy a dibujar yo aquí el proyectil, fíjense, voy a hacer un poco más grandecito. De esa manera, fíjense. Imagínense que este es el proyectil, ¿no es así? Este proyectil, jóvenes, está siendo disparado con esta velocidad. Obviamente que aquí vamos a tener nosotros un ángulo, ¿no? Este de aquí, jóvenes, va a ser la velocidad inicial, ¿ya? Y evidentemente, esta velocidad inicial, jóvenes, tiene un ángulo con respecto a la horizontal, ¿no? ¿Sí? Imaginemos que este ángulo tiene aquí el ángulo θ, ¿ya? Y también tiene un vector en el eje de las Y, ¿no es así? No nos olvidemos que los vectores se descomponen tanto en el eje X como en el eje de las Y, fíjense. Entonces, jóvenes, esta velocidad inicial se va a descomponer en el eje de las Y y en el eje de las X. Un segundito. Ahora sí. De esa manera, fíjense. Ya, de ahí es donde sale la velocidad en Y y donde sale la velocidad en X. Entonces aquí, fíjense, jóvenes, este sería el vector de la velocidad en X, pero como esta es la velocidad inicial, entonces aquí no solamente le voy a colocar velocidad en X, pero voy a colocar la velocidad inicial, pero en el eje X. En esta parte de aquí, en el eje vertical, fíjense, también tengo yo lo que es la velocidad, pero en este caso sería la velocidad inicial, no es así, pero en el eje de las Y. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, díganme ustedes, ¿cómo yo puedo hacer con funciones trigonométricas para calcular la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X? Porque no nos olvidemos que aquí solamente se usa funciones trigonométricas. Si yo quisiera calcular la velocidad en X, ¿qué función trigonométrica tengo que usar? ¿Seno o coseno? Coseno.
Aquí el compañero nos indica coseno, ¿no es así? Y efectivamente eso es correcto, ¿no? ¿Por qué coseno? Porque coseno es igual a cateto adyacente sobre cateto, perdón, cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces voy a colocar el coseno de tita es igual al cateto adyacente, que es la velocidad inicial en X, dividido entre la hipotenusa, ¿no? No nos, no nos olvidemos, jóvenes, que el cateto adyacente siempre va a ser el cateto que está al lado del ángulo, ¿no? O sea, este cateto es el que está al lado del ángulo. Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? De esta manera. Pero yo quiero saber cómo calcular la velocidad inicial en X. Entonces, yo despejo esto. Por lo tanto, jóvenes, la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de tita. ¿Está bien? De esta manera, jóvenes. Esa va a ser la ecuación con la que yo voy a calcular la velocidad inicial en X. Y en realidad ni siquiera tendría que colocar la velocidad inicial en X, porque la velocidad inicial, perdón, porque la velocidad en X, jóvenes, siempre va a ser constante. Aquí ya les aclaré que la velocidad en X siempre va a ser constante. En todos los puntos de su trayectoria, jóvenes, la velocidad en X va a ser el mismo valor. Nunca va a cambiar. ¿Está bien? Nunca cambia. Por lo tanto, jóvenes, ahora para calcular nosotros la velocidad inicial en Y, yo tengo que usar la función trigonométrica de seno, ¿no? El seno de tita va a ser igual al cateto opuesto, que es la velocidad inicial en Y, dividido entre la hipotenusa, ¿no? Si nosotros despejamos esto, me va a quedar esta ecuación. Velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de tita. De esta manera, jóvenes, vamos a tener las dos ecuaciones para calcular la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Bueno, jóvenes, esa velocidad de Y que les acabo de enseñar para calcular solamente es la velocidad que hay en este punto. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la velocidad inicial, perdón, la velocidad en Y en este punto, por aquí o por aquí? Entonces, en todos esos puntos, jóvenes, la velocidad en Y va a variar, ¿sí? La velocidad en los diferentes puntos va a variar. ¿Y con qué ecuación voy a calcular esas velocidades en Y en esos puntos? Aquí voy a anotar la fórmula. Sería la velocidad final en Y para cualquier punto. Se calcularía con esta ecuación, fíjense. Es igual a la velocidad inicial por el seno de tita. Fíjense, hasta aquí es lo mismo que esto, ¿no? Pero aquí se le aumenta una cosa. Aquí va a ser menos la gravedad por el tiempo. Esa va a ser la ecuación, jóvenes, con la que yo voy a calcular la velocidad final en Y en cualquier otro punto de la trayectoria del movimiento parabólico. ¿Sí? En cualquier otro punto de la trayectoria del movimiento parabólico. Denme un segundito, jóvenes, ahorita vamos a continuar. La puerta de mi cocina se está azotando por el viento. Voy a cerrar un ratito ya. Denme un segundito, ahorita vamos a continuar. Ahora sí, jóvenes. Continuamos entonces. ¿Ya? Aparte de estas ecuaciones vamos a tener otra, ¿ya? Que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Nosotros sabemos que la velocidad en X, fíjense, es constante. Entonces, si la velocidad en X, jóvenes, es constante, ¿cómo nosotros calculamos la velocidad en X cuando sabemos que es constante? A ver, dígame. Si la velocidad es constante, ¿a qué sería igual la fórmula? No se olviden, es mru. ¿Cuál sería su ecuación de mru? A ver. Distancia sobre tiempo. Exacto, pero como este es movimiento parabólico, la velocidad en X sería igual a la distancia sobre el tiempo de vuelo. ¿No es así? Ya. De esa manera nosotros calcularíamos la velocidad también en X. ¿Sí? La velocidad en X. Y no nos olvidemos que esta velocidad en X va a ser constante en todos los puntos. O sea que básicamente ya no tendría que usar eso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en vez de X me piden calcular aquí, pero si en vez de calcular la velocidad en X me piden calcular X? Entonces, eso sí podemos despejarlo, fíjense. La forma para calcular la distancia en X sería igual
la velocidad en X por el tiempo del vuelo. Y no nos olvidemos que la velocidad en X es siempre igual a la velocidad inicial por el coseno de θ, ¿no? Aquí arriba está. No nos olvidemos que la velocidad de X es constante, por lo tanto, esta fórmula sirve para todos los puntos, jóvenes, ¿ya? Aquí faltaría entonces solamente tiempo de vuelo. Entonces, esta sería otra ecuación para que yo pueda calcular el alcance horizontal, ¿no? Para que yo pueda calcular esto. ¿No es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, esta sería la mayoría de las ecuaciones que vamos a ver nosotros para el tema del movimiento parabólico. ¿Ya? ¿Hay alguien que tiene alguna duda? ¿Hay alguien que tiene alguna consulta? ¿Nadie tiene dudas ni consultas? No, ingeniero. ¿Qué tal su clase de hace rato? ¿Estaban pasando matemáticas? Sí, sí, no. Sí, estábamos con matemáticas. ¿El ingeniero pasa toda su hora completa? Desde las 7 hasta las 8:30, ¿sí? Sí, Sí, Va. claro. casi no se le entiende. Ay, puto. Qué macana. Una cosa, jóvenes, a ver, atiendan. Otra vez, recomendándoles, si no, otra vez el tema de la plataforma. No sé si ustedes quieren, pueden ingresar a la plataforma, adquirir la membresía, porque en la plataforma han estado dando clases virtuales igual, de matemáticas en estos días, solamente, puramente matemática de logaritmos. ¿Están haciendo logaritmos con su profesor de matemáticas ahorita? Sí, sí, Sí. sí. En la Sí. plataforma ya terminamos, pero solo tenemos ayer la clase de logaritmo. Ya, de todas maneras, jóvenes, como ya les dije, la plataforma estaba brindando esas clases. Obviamente que solamente era para sus miembros, ¿no? Solamente pueden entrar aquellas personas que están con su, con su código de usuario, digamos, ¿no? Ya. Ya les había mencionado en varias ocasiones que eso sería un buen apoyo para que ustedes puedan seguir practicando, ¿no es así? ¿Ya? Para que ustedes puedan seguir practicando la parte de matemáticas. Y ahí les explica el profesor, al igual que yo les he explicado varias veces, siempre es bueno, jóvenes, aprender ya el procedimiento, no memorizarse solamente las respuestas, porque no siempre van a tener las mismas preguntas, ¿no? Ya, no siempre van a tener las mismas preguntas, así que, jóvenes, depende de ustedes, ya les dije, todo sacrificio siempre va a tener sus recompensas, ¿no? En este caso, bueno, sería un esfuerzo. Yo sé que no todos tienen el dinero para pagar los 100 bolivianos, ¿no? Que es la suscripción de la plataforma, pero bueno, traten de hacer un sacrificio porque, bueno, no están pagando para cualquier otra cosa, ¿no? Están pagando más que todo para asegurar ustedes un lugar en la universidad, ¿no? ¿Ya? De todas maneras, igual nosotros aquí en las clases vamos a usar igual, les voy a ayudar usando la plataforma para aquellas personas que no puedan, ¿no? Pero igual de todas maneras, ustedes, si ustedes entran a la plataforma, van a poder practicar un montón de veces, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, jóvenes, entonces, depende de ustedes, ¿no? Ya. Pero yo les recomendaría que sí entren y adquieran un poco, adquieran la membresía de la plataforma, ¿ya? Ya les he pasado el número, si quieren otra vez, se los vuelvo a pasar, no me hago ningún problema, ¿ya? Se los voy a pasar al grupo de nuevo, ¿está bien? De todas maneras, chicos, recapitulando o volviendo a lo que estábamos avanzando nosotros jóvenes, ya yo ya les he pasado las diapositivas, no sé si, de la clase. Hoy día, fíjense, les voy a pasar las diapositivas y ahora están más completas, ¿no? Todo lo que voy a avanzar hasta que termine cinemática. ¿Está bien? Porque no creo que terminemos hoy día todo. ¿Sí? Porque falta todavía movimiento circular uniformemente variado y faltan todos estos ejercicios, fíjense. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a empezar a resolver ejercicios. Ya, para que se distraiga un poquito. Por ejemplo, fíjense, a ver, yo sé que nos faltó resolver estos dos ejercicios de caída libre y el otro de MRV, ¿está bien? Pero como ahorita hemos enseñado y está fresquito lo que han aprendido de movimiento parabólico, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de movimiento parabólico. Por ejemplo, fíjense. En esta pregunta, jóvenes, me dice que se lanza una partícula con un ángulo de 45 grados, ¿no es así? Con respecto a la horizontal, ¿no? O sea, se refiere que el ángulo es de 45 grados por la horizontal, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, ya saben, es simplemente anotar todos los datos que tenemos de la pregunta, ¿no? Para empezar, tenemos un ángulo de 45 grados. Luego tenemos, evidentemente, lo que es la velocidad inicial, que es 40 metros sobre segundo, ¿no es así? 40 metros sobre segundo. La distancia máxima alcanzada de la partícula es del, bueno, lo que me pide es X, ¿no?
¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces para esto solamente tengo que utilizar esta ecuación que les he indicado yo al principio, ¿no? Donde la velocidad inicial al cuadrado es, perdón, donde x es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces θ, ¿no es así? Todo esto dividido entre la gravedad, ¿sí? Entonces lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es reemplazar, pero como nosotros vamos a usar calculadora, a veces es complicado meter los datos en la calculadora, ¿no? Aquí tendríamos 40 metros sobre segundo, dividimos todo esto elevado al cuadrado, por el seno de 2, paréntesis colocan, 2 por 45 grados. 45 por 2 sale 90, ¿no? Todo esto dividido entre la gravedad que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros sabemos que el seno de 90, jóvenes, es igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto sería x, chicos? 160. 160 metros, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, de esta manera ya hemos calculado lo que es el alcance horizontal. Como podemos observar, es bastante sencillo, una pregunta bastante sencilla, ¿no es así? A pesar de que es movimiento parabólico. Pasamos a la siguiente, a ver si quieren saquen en un screen, pero de todas formas, ni bien terminamos la clase, yo le voy a pasar este PDF, ¿está bien? Ya. Pasamos a la siguiente pregunta entonces, en la cual, en la siguiente pregunta, fíjense, jóvenes, me va a pedir lo siguiente, ¿no? Me indica que se lanza, obviamente, igual, de la misma forma que en el anterior ejercicio, se lanza una partícula, ¿no es así? En este caso, pero, se lanza esta partícula con un ángulo de 60 grados, ¿no? Theta es igual a 60 grados. Ahí está, jóvenes. 60 grados, con la horizontal, y con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo. Ahí está, 60 metros sobre segundo. En este caso ya no me pide el alcance, sino que me pide la altura máxima, ¿sí? Entonces, en este caso, jóvenes, obviamente voy a utilizar esta otra ecuación, que sería velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de θ. Aquí sí tienen que tener bastante cuidado por ese cuadrado que me está dando, ¿ya? Especialmente en la función trigonométrica. Bueno, jóvenes, tenemos todos los datos y lo único que tenemos que hacer simplemente es reemplazar. Altura máxima va a ser igual a 60 metros sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Ahora aquí, jóvenes, ustedes tienen que colocar paréntesis. El seno de, y cuando ustedes colocan en su calculadora el seno o la función trigonométrica de cualquier, obviamente se abre un paréntesis automáticamente. Aquí no, ¿eh? Entonces aquí tendría que colocar yo 60 grados. Cierro este paréntesis y recién cierro el otro y recién lo elevamos al cuadrado. Todo eso dividido entre 2 por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, jóvenes, la altura máxima es igual a ¿cuánto? 135 metros. Muy bien, señorita. Ese sería el resultado de la altura máxima, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguien que tenga algún problema, jóvenes? ¿Tenga alguna duda? Bueno, al parecer nadie tiene dudas porque ya les había comentado, son ejercicios bastante sencillos, ¿no es así? Donde solamente tenemos que reemplazar datos nada más, ¿no? Pero si se dan cuenta aquí, ¿qué es lo más importante? Lo más importante, jóvenes, evidentemente son las fórmulas, ¿está bien? Las fórmulas son el punto más importante, ¿ya? Porque fíjense, si ustedes tuvieran, si a ustedes les tocaría esta pregunta en su examen, ¿ya? Si a ustedes les tocaría esta pregunta en su examen y no se acuerdan la fórmula, por más sencillo que sea, jóvenes, a pesar de que lo podemos resolver en 3 pasos, si ustedes no se acuerdan la fórmula, obviamente no lo van a poder resolver, ¿no es así? Entonces, la mejor forma de aprenderse las fórmulas, jóvenes, es que ustedes sean un formulario, ¿sí? Es que sí o sí se hagan ustedes un formulario, ¿ya? Bueno, entonces, el formulario lo tienen que hacer según a su criterio, así para que ustedes puedan entenderlo mejor, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, vamos a resolver este y luego hacemos este otro, porque este es el más complicadito. Ya, vamos a hacer este ejercicio de movimiento parabólico. En este caso, fíjense, la pregunta, espera un segundito, a ver, vamos a anotar aquí los datos.
En este caso, jóvenes, me dice la pregunta que se lanza. Se lanza una partícula cuyo ángulo es igual a 15 grados, ¿no es así? Si la distancia máxima es de 320, me da el valor de X, me indica que es igual a 320 metros. Me pide que calculemos, jóvenes, la velocidad con la que ha sido lanzado el proyecto. Me pide, es decir, la velocidad inicial. Entonces, para calcular la velocidad inicial, jóvenes, yo voy a utilizar esta ecuación. ¿Sí? Vamos a utilizar nosotros esta ecuación. Entonces, por favor, ustedes despejen la velocidad inicial y calculen. A ver, les voy a dar unos 3 minutitos para que lo hagan. De esta misma ecuación, jóvenes, ustedes despejen solamente la velocidad inicial y me dicen cuánto calcularon, ¿ya? 320 por la gravedad sería, ¿no? Despejado, serían 3200 por el seno de 2 veces θ, sería 1/2. Entonces, en ese caso sería 6400. Raíz cuadrada de 6400. 80. Ya. Compañero dice 80, de los demás pudieron calcular. Sí, es 80. ¿Cuánto? 80. 80 igual dice su compañero. Ya. Bueno, dos personas ya han realizado el mismo, o me han dictado el mismo valor. Sí, entonces vamos a verificar. Yo voy a ir despejando, a ver. Esta gravedad pasa al otro lado a dividir, ¿no es así? Entonces sería, pero esta gravedad está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Está bien? Paso por paso lo vamos a hacer. Yo ya sé que ustedes ya saben despejar bien las fórmulas, ¿no? Pero para los que todavía no saben bien despejar la fórmula, esto les va a ayudar, ¿no? Entonces, fíjense, este seno de 2 veces θ pasa al otro lado, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces, X por la gravedad va a ser dividido entre el seno de 2 veces θ, ¿no? Y aquí tendríamos nosotros lo que es la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, para deshacerme de este cuadrado, evidentemente tenemos que aplicar raíz cuadrada, ¿no? Ahora voy a darle la vuelta a la ecuación, donde voy a tener que la velocidad inicial es igual a X, que sabemos que es igual a 320 metros, por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre el seno de, paréntesis, 2 por 15 grados. 2 por 15 sería obviamente 30, ¿no? De aquí aplicamos raíz cuadrada. Entonces, según sus compañeros, nos dictaron que sale, perdón, que la velocidad inicial es igual a 80 metros sobre segundo. ¿No es así? Bueno, jóvenes, entonces esa sería la respuesta, porque nadie más me dictó otro valor diferente, ¿no? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a esta pregunta, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, consultas? Bueno, supongo que nadie. Dígame. Pero es 2 por 15, ¿no? En el seno. Sí, 2 por 15. 2 por 15 sería 30. Y el seno de 30 es 1/2. Sí, ¿No? sale 80. Muy bien, jóvenes. Entonces sale 80, confirmadísimo, ¿no? 3 personas me dictaron el mismo valor. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el último ejercicio que aquí yo puse para movimiento parabólico, porque los demás son circular, fíjense, movimiento circular, circular, circular. ¿Ya? Hacemos este último ejercicio de movimiento parabólico y después vamos a terminar esos otros dos ejercicios de aquí, ¿ya? Que son de la clase anterior de caída libre y MRV. ¿Está bien? Nuestra clase empezó a las 8:30, ¿no? Terminaríamos a las 9:45, ¿no es así? Ya, nosotros tenemos tiempo todavía. Ahora vamos a hacer ese de aquí. Fíjense esta pregunta. Esta pregunta es un poquito más compleja, porque es una pregunta más de razonamiento. ¿Ya? Es una pregunta de razonamiento. ¿Sí? ¿Qué me indica la pregunta?
La pregunta me dice que se dispara una partícula en forma parabólica de tal manera que la distancia máxima es cuatro veces mayor, debe de ser, ¿no? 4 veces mayor que su altura máxima. Por lo tanto, el ángulo de disparo de la partícula es de, bueno, evidentemente aquí lo que me pide, ¿no es así? Es calcular el ángulo de disparo, ¿no es así? ¿Ya? Pero me da dos, bueno, no me da más datos, ¿no? No tengo datos, digamos. Entonces, ¿cómo voy a poder calcular si no tengo la velocidad inicial? ¿No es así? Si no tengo yo el alcance horizontal o la altura máxima, ¿no? Porque esos datos, o perdón, esas dos variables me las indican, me las mencionan en esta pregunta. Entonces, jóvenes, lo que ustedes tienen que aprender a ver son las condiciones que me dan cada ejercicio, ¿ya? A veces los ejercicios jóvenes nos dan condiciones. ¿Y cuál es la condición que me da aquí? Bueno, ni siquiera es una condición, yo lo llamo condición, pero también se le llama igualdad, ¿ya? La igualdad que me dice es lo siguiente, me dice que el alcance horizontal, jóvenes, es igual a 4 veces la altura máxima. ¿No es así? Eso es lo que me indica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la fórmula de x es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno, a ver, esperen un segundito, por el seno de 2 veces θ dividido entre la gravedad. Como también sabemos nosotros que la altura máxima, su fórmula es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de θ al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver en este caso? En este caso, jóvenes, fíjense, la única manera en la que podemos, bueno, no es la única manera, porque hay varios métodos, ¿ya? Cuando tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, porque aquí tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, ¿no? Bueno, en realidad tengo varias incógnitas, pero nosotros necesitamos resolver por sistema de ecuaciones, ¿no? Así podemos resolver este ejercicio por método de igualación, método de sustitución, método de reducción, el método de relación, método de... Hay un montón de métodos, ¿no? Así con el cual podemos resolver este ejercicio. Pero yo voy a resolverlo con este método, fíjense, con esta igualdad. Ese sería básicamente el método de igualación, ¿no? Porque aquí ya hay una igualdad, donde dice que x es 4 veces la altura máxima. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense, voy a volver a anotar eso. X es igual a 4 veces la altura máxima. Entonces, jóvenes, yo sé que x, aquí abajito lo voy a anotar, yo sé que x se calcula con esta ecuación, velocidad inicial al cuadrado, pero nos quita, a ver, vamos a ver un poquito más allá. Entonces, de esta forma, aquí sería velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces θ, ¿no es así? Todo esto dividido entre la gravedad. Y esto va a ser igual a ¿qué? No nos olvidemos que esto es x. Entonces, x es igual a 4. Entonces, colocamos 4 por la altura máxima. Entonces, yo coloco la ecuación de la altura máxima. La ecuación de la altura máxima va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de θ al cuadrado. ¿No es así? Todo esto dividido entre 2 veces la gravedad. Como podemos observar, jóvenes, ahora, fíjense, tranquilamente yo puedo simplificar el 4 y el 2. Simplificamos esto y aquí me quedaría 2, no nos olvidemos, ¿no? Pero al mismo tiempo yo puedo simplificar las dos velocidades iniciales, fíjense. ¿No es así? Puedo simplificar estas dos velocidades iniciales. ¿Por qué? Porque esta está multiplicando y si quiero yo, este pasa a dividir. Y al dividir podríamos simplificar tranquilamente, ¿no es así? Entonces simplificamos las dos velocidades iniciales. Al igual que las gravedades, porque la gravedad en este lado puede pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, tranquilamente se pueden simplificar ambas gravedades, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que me queda, joven. En este caso me quedaría el seno de 2 veces θ, que va a ser igual al seno cuadrado de θ. ¿Está bien? Ahora, jóvenes, aquí yo, ¿cómo puedo despejar θ? El problema, fíjense, radica en esta parte, el seno de 2 veces θ. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya han pasado funciones trigonométricas, ustedes ya deben saber que el seno de 2 veces el ángulo, ¿a qué es igual? Esto es igual a 2. Ay, esperen un ratito. Apreté una buchera y se me colgó la aplicación. A ver. Ya volvió. Ahora sí.
Entonces, el seno de 2 veces de un ángulo, ya sea cualquier ángulo, es igual a 2 veces el seno de tita por el coseno de tita. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, pues, de esta manera yo voy a poder resolver este ejercicio, fíjense. Entonces, el seno de 2 veces tita, jóvenes, no nos olvidemos, es igual a esto de aquí. Esa es una propiedad de las funciones trigonométricas, jóvenes. Si ustedes ya han empezado a ver funciones trigonométricas, han debido ver esto de aquí, ¿ya? Entonces aquí sería, jóvenes, 2 por el seno de tita por el coseno de tita. Todo esto va a ser igual al seno cuadrado de tita. Por lo tanto, jóvenes, podemos simplificar este cuadrado. Ah, esperen un ratito, me estoy equivocando una cosa. Fíjense, aquí queda seno cuadrado de tita, ¿no es así? Pero aquí quedaba 2, y me olvidé anotar el 2, ¿no? Entonces vamos a anotarlo ese 2. ¿Ya? Aquí era 2, es decir, 2 por el seno cuadrado de tita. Y aquí también era de la misma manera, ¿no? Aquí era 2 por el seno cuadrado de tita. Ahora sí, joven. En este caso, puedo simplificar este cuadrado del seno con este seno de tita, ¿no? ¿Qué me quedaría? Me quedaría, fíjense, 2 por el coseno de tita, que va a ser igual a 2 por el seno de tita. Podemos simplificar este 2 con este otro 2, ¿no es así? ¿Ya? Pero lo más importante va a ser lo siguiente, jóvenes. Fíjense, si no quieren, igual no lo simplifiquemos porque fíjense lo que va a pasar, ¿no? Porque si no, se van a confundir. Ya, denme un segundito, a ver, estoy desbloqueando la tabla. Ahí está. Fíjense, este 2 va a pasar a este lado a dividir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2 dividido entre 2, ¿no es así? Ahora, este coseno está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿no es así? Por lo tanto, aquí yo tengo seno de tita. Y como el coseno está pasando a dividir, aquí voy a tener coseno, ¿no? Jóvenes, entonces ustedes díganme, ¿a qué es igual el seno sobre el coseno? Del mismo ángulo. Exacto, tangente. Ahora, aquí yo puedo simplificar. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1, ¿no? Por lo tanto, aquí va a ser 1, y aquí va a ser la tangente de tita, ¿no es así? Por lo tanto, de aquí, jóvenes, yo tengo que despejar tita, y me va a quedar que tita es igual, la tangente pasa al otro lado como arco tangente, de este caso solamente sería 1. ¿Cuánto sería, jóvenes, entonces el ángulo de disparo aquí? 45. 45 grados. Exacto, jóvenes, 45 grados. Listo, jóvenes, de esta manera es como tenía que haber resuelto este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este ejercicio? A ver, ¿tienen alguna preguntita? Todo está clarísimo. Al parecer todo está claro, pero jóvenes, como ya les había mencionado en alguna ocasión, yo nunca les voy a decir que la forma en que les enseño es la única manera en resolver un ejercicio, ¿sí? Pueden haber varias formas para resolver un ejercicio. Y si yo les enseño de esta manera, es obligación de ustedes encontrar otra forma de resolver el ejercicio. Y aquí yo les voy a enseñar otro método, el segundo método. Como ya hemos hablado, podemos hacer métodos de igualación, podemos hacer métodos de sustitución, de reducción, un montón de cosas, ¿no es así? Pero también hay el método, aunque ustedes no han visto mucho, hay el método de la relación. ¿Qué quiere decir el método de relación? En este método de relación, jóvenes, es cuando ustedes dividen las dos ecuaciones, ¿ya? Dividen ambas variables. En este caso tenemos dos ecuaciones, entonces yo voy a dividir x dividido entre la altura máxima, o al revés, la altura máxima dividido entre x. Eso ya depende de ustedes. Fíjense, entonces voy a hacerlo de esa manera. X dividido entre la altura máxima. ¿Ya? De esa manera. Pero nosotros no tenemos x ni la altura máxima. Pero sí sabemos sus ecuaciones, ¿no es así? Entonces, como aquí yo estoy anotando x, aquí yo tengo que anotar la ecuación de x. ¿Cuál sería la ecuación de x? Sabemos que es igual a la velocidad inicial al cuadrado
por el seno de 2 veces tita, ¿sí? Todo esto dividido entre la gravedad. A ver, dame un segundito. Ahí está. Todo esto dividido entre la gravedad. Ahora, x arriba, en el numerador estamos anotando x, y obviamente aquí tenemos que anotar la ecuación de x. ¿Ya? En la parte de abajo estamos anotando altura máxima, por lo tanto aquí yo tendría que anotar la ecuación de la altura máxima, que sería velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de tita, aquí dividido entre 2 veces la gravedad. Si ustedes se fijan, podemos multiplicar medios con medios y extremos con extremos, ¿no es así? Pero en vez de estar multiplicando, también puedo simplificar. Fíjense, puedo simplificar velocidad inicial con velocidad inicial, gravedad con gravedad, ¿no es así? Y una vez teniendo de esta manera, aquí tendríamos x sobre la altura máxima. Entonces, en este caso, fíjense, ¿qué me quedaría? Este 2 sube hasta arriba a multiplicar, por lo tanto, arriba me quedaría 2 veces el seno de 2 veces tita, dividido entre, ahora fíjense, aquí, como ya simplifiqué, solamente me queda 1. Por lo tanto, este seno cuadrado de tita sube arriba y multiplica a ese 1, ¿no? Y solamente me quedaría el seno cuadrado de tita. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, fíjense que voy a seguir teniendo x dividido entre la altura máxima, que va a ser igual a 2, ¿ya? A 2 por... Ahora, fíjense, ¿a qué es igual el seno de 2 veces tita? Sabemos que el seno de 2 veces tita es igual a 2 por el seno de tita y por el coseno de tita. Entonces aquí yo lo voy a anotar 2 por el seno de tita y aquí por el coseno de tita. Cerramos paréntesis. Todo esto dividido entre el seno cuadrado de tita. Por lo tanto, jóvenes, aquí puedo simplificar este cuadrado con este seno. ¿No es así? Y continuamos, fíjense. ¿Qué más me va a quedar? Aquí me va a quedar que x dividido entre la altura máxima es igual a ¿qué? Fíjense, 2 por 2 me va a quedar obviamente 4. ¿Ya? Esperen un momentito, a ver. Voy a borrarle esto. Ya. Ahora sí, aquí sería altura máxima y en la parte de arriba sería x, ¿no es así? Entonces aquí, como les estaba diciendo, 2 por 2 va a ser 4. Por lo tanto, me quedaría 4 veces el coseno de tita, ¿no es así? Todo esto dividido entre el seno de tita. ¿Ya? Bueno, jóvenes, yo sé que en esta parte, yo sé que seno sobre coseno es tangente, pero aquí me queda coseno sobre seno. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar la ecuación de esta manera y le voy a dar la vuelta así. O sea, todo lo que está abajo va a ir arriba y todo lo que está arriba va a ir abajo, ¿no es así? De esa manera. Entonces, todo lo que está arriba, como les dije, todo lo que está abajo va a ir arriba. Entonces, va a ser altura máxima dividido entre x, al revés. Ahora aquí va a ser el seno de tita dividido entre 4 veces el coseno de tita. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, seguimos resolviendo esto. Fíjense, hasta llegar hasta cierto punto. Aquí sabemos que el seno sobre coseno es tangente. Y aquí va a ser dividido entre 4, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a anotar 1 sobre 4 por la tangente de tita. ¿No es así? Entonces, ¿cómo hago para deshacerme de este 4? Para deshacerme de este 4 y de la altura máxima del x, voy a usar esta igualdad. ¿Está bien? Esta igualdad voy a ocupar. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo voy a anotar la altura máxima dividido entre x. Nosotros sabemos que x, aquí fíjense, x, ¿cuánto vale? X vale 4 veces la altura máxima, ¿no? Y aquí tendríamos un cuarto por la tangente de tita. Y de esta manera, jóvenes, me deshago de esa x y me deshago de la altura máxima. ¿No es así? Ahora, este 4 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener 4 sobre 4, me quedaría 1. ¿No es así? Entonces, no hay donde más pelarle, jóvenes, fíjense. Aquí este 4 se va a ir con este otro 4. ¿Sí? Por lo tanto, como resultado, en este miembro me va a quedar igual a 1. Y aquí tendríamos la tangente de tita. Y bueno, evidentemente podemos observar claramente que aquí nos sale igual tita 45 grados, ¿no? ¿Sí? Fíjense, jóvenes, entonces de estas dos maneras ustedes pueden calcular
el ángulo perdón, el ángulo de disparo de este proyectil. ¿No es así? Ustedes ya verán cuál de los dos métodos les pareció más sencillo, ¿sí? ¿Cuál les pareció más sencillo? A ver, ¿este de aquí o este otro de aquí? ¿El amarillo o el blanco? Blanco. Perfecto, El amarillo. jóvenes. El Eso, amarillo. exactamente, eso va a depender mucho de la perspectiva de cada uno. Hay cambio. Por eso es bueno siempre aprender dos formas de resolverlo. A algunos les parece más sencillo este y a otros les parece más sencillo este otro, ¿no? La verdad es que a mí me gusta más este otro, porque este me ayuda a resolver muchos ejercicios, ¿sí? Más que este otro, porque no siempre me va a dar una igualdad. A veces no me da igualdad, y bueno, ¿qué es lo que hago si no me da una igualdad? Bueno, divido las fórmulas y listo, así me deshago de las variables. Porque, ¿cuál es la razón de ese tipo de ejercicios? Cuando no tengo datos, ¿ya? El objetivo de este tipo de ejercicios, cuando no me da datos, joven, es buscar una manera en la cual yo me pueda deshacer de las variables, como por ejemplo en este caso, fíjense. Aquí me deshago de la velocidad inicial, luego me deshago de la gravedad, luego me deshago del seno y todo lo demás, ¿no? Entonces, es buscar un método que me ayude a deshacerme de la mayor cantidad de variables, ¿sí? Esa es la función o la finalidad que tiene ya los métodos de igualación, los métodos de reducción, no sé si, de suma de ecuaciones, de relación, ¿ya? Entonces, jóvenes, de esta manera, ¿ya? Ustedes ya ven cuál de las dos formas ocupar, ¿está bien? Ya, obviamente que para pulirlo mejor, ustedes tienen que practicar, ¿no? Tienen que seguir practicando, ¿está bien? ¿Cómo pueden practicar? A ver, una forma en la que pueden practicar es cambiando esto. ¿Ya? Ustedes como tarea, a ver, háganlo. Imagínense que la pregunta no me dice que la distancia máxima es 4 veces la altura máxima. Ustedes imaginen que X simplemente es 3 veces mayor a 3 veces la altura máxima. ¿Ya? De esa forma ustedes practiquen y bueno, apliquen este método o apliquen este otro método y calculen cuánto va a ser el ángulo, ¿no? A ver cuánto les sale. O si quieren pueden practicar que X es 5 veces la altura máxima, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden practicando, ¿ya? Vayan practicando, jóvenes. Vamos a pasar entonces a los siguientes ejercicios, a ver si nos da tiempo. Creo que ya no nos va a dar tiempo, ¿no? No. Bueno, jóvenes, entonces, esto yo ahorita se los voy ¿Puede a volver un pasar. rato? ¿Sí? Ah, ¿volver? ¿Puede Ya, volver un ya. rato Sí, sí. al donde lo Ahí realizó? está. Es ese, ¿no? Eh, no, el otro. Ese. Bueno, jóvenes, entonces, por hoy día eso sería todo. Ya, vamos a pasar más adelante. El día de mañana no se olviden, por favor. Estamos quedando entonces a las 5, ¿no? A las Sí. 5 de la tarde. ¿Cómo? A las 5 de la tarde estamos quedando para pasar clases mañana y recuperar la clase que hemos perdido el lunes, ¿no? Mm, Ya, entonces, por favor, nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde, ¿está bien? mañana dije, no. Nos vemos, jóvenes. Diapositiva, por favor. Sí, sí, yo ahorita se las voy a pasar, no se preocupen. Ahorita mismo lo paso. Así ustedes, jóvenes, van a poder ir viendo las demás diapositivas, donde luego tenemos el movimiento circular, el circular uniforme, el variado, los ejercicios del movimiento circular. Y nos faltaba resolver esos dos ejercicios de MRV y caída libre. Si es que ustedes pueden, vayan resolviendo este de aquí, caída libre, y este de aquí, que era tiempo de encuentro, pero para el tema de MRV. ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos vemos entonces, hasta ahí vamos a quedar. Sí, nos vemos.